Buen día, hermanos, ¿cómo están? Eh, bueno, una vez más nos juntamos a través de este medio virtual que nos tiene durante todo el año casi ya, y queremos comenzar la Cena del Señor y lo vamos a hacer cantando el himno 503. Acompáñenme con los himnarios. Vamos a estar cantando el himno 503 que dice: Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas cantaré, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Así que vamos a estar cantando el himno y después sí vamos a estar abriendo la palabra de Dios para nuestra meditación. Cantemos. Bien, hermanos, después de haber escuchado, de haber cantado este himno hermoso que nos lleva a la presencia de Dios, ahora sí,
compartir la palabra de Dios. Así que les invito a que abran las Biblias. Vamos a comenzar. Dice en el libro Números capítulo 10, vamos a estar leyendo para nuestra meditación de hoy. Números capítulo 10, y vamos a leer del primer versículo. Dice así la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren sola una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes, los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Pero para reunir la congregación, todo tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Hermanos, un lindo pasaje, me encanta este libro también, y Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana para que podamos tener esta meditación que es muy linda. Así que, ¿por qué elegí, por qué digo yo las trompetas de plata? Dice que en Jerusalén, en Israel, se utilizaban 2 trompetas de plata que servirán para que el pueblo fuese convocado o se moviera para acompañar la salida de la guerra, o a las fiestas y solemnidades, dice. Aquí vemos distintos tonos de sonido que tenía las trompetas para cuando tenían que avisar para qué se disponía el pueblo, si es para la guerra, si es para los jefes, si es para las fiestas o solemnidades, distintos tonos de la trompeta que tenía que tocar, porque aquí no podía sonar otro tipo de tono, porque si no la gente no sabría dónde ir o para qué es. Pero yo decía, hermano, a mí mismo, aquí podemos pensar en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, como 2 grandes trompetas de alcance universal. La trompeta, por eso decía yo, la trompeta no debería dar sonido incierto, porque ustedes ya
esto hemos hablado recién, sino cómo saldría el pueblo, para qué. Por eso tenía distintos sonidos la trompeta. Y si, vamos a ver para que esto podamos ver bien a través del Evangelio, si me acompañan, vamos a estar leyendo en 1 Corintios también, capítulo 14, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 8, dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Eso es lo que en un momento yo les decía, ¿quién se preparará para la batalla? No tenía que dar sonidos inciertos. Aquí también, de lo contrario, no podría producir el resultado deseado, buscado. Dios tenía todo bien pensado lo que estaba haciendo. Por eso le dijo a Moisés que prepare estas trompetas para estos casos. Ahora, hermanos, en nuestro caso y para nosotros, damos gracias a Dios porque el sonido que nosotros percibimos, que escuchamos, es de la persona de su amado Hijo Jesús, de nuestro Señor. De Él percibimos el sonido. Nosotros percibimos ese sonido tan cierto que nos habla, porque hoy nos está hablando a través de esa trompeta que hablábamos en el libro de Números. Esa trompeta es la voz del Señor. ¿Y por qué decimos que escuchamos la voz del Señor? Porque ahí nos está hablando de su obra, de su carácter, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su interés a nuestro favor también, hermano. Fíjense cuál es el sonido de esa trompeta que pensamos y que escuchamos y que nos da ese sonido y la obra que Él hizo mientras estuvo en este mundo, en esta tierra y en la cruz del Calvario, sobre todo, hermano. No hay, por cierto, otro sonido, hermano. Para nosotros no habrá un sonido más precioso, cierto y dulce que necesitamos oír cada día. Hermano, este libro, el libro que Él nos ha dejado, que Él ha escrito para nosotros, para que la leamos, para que en esta mañana nos gocemos, que nos juntamos en un lugar, ya no es en el lugar donde deberíamos estar, pero estamos en nuestra casa, reunidos en la mesa, la familia, queriendo participar y hacer memoria de Él. Entonces, este sonido que yo decía, es precioso, la palabra de Dios que oímos cada día. Pero sí, para que tengamos en cuenta, necesitamos su advertencia, hermano, su advertencia frente al peligro también. Necesitamos escuchar su convocación. Y eso es lo que yo decía en esta mañana. La trompeta que escuchamos, Señor, del Señor es que nos convoque en esta mañana a estar juntos, hermano, a través de este medio que podemos vernos, que podemos escuchar, que podemos abrir la palabra, sin tener nada, sin estar escondido, la tenemos abierta, hermano, podemos leerla. ¿Cómo no vamos a prepararnos este día para estar juntos y adorando a Dios? Por eso,
Como decía, necesitamos su advertencia frente al peligro, necesitamos escuchar su convocación para congregarnos, hermano, con nuestros hermanos, que hoy no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer a través de este medio virtual, para adorar, para orar, para compartir el devocional que estamos teniendo ahora. Qué hermoso es, hermano, que podamos estar y para predicar el Evangelio sobre todas las cosas. Hermano, qué bueno, qué hermoso es que cuando uno encuentra la palabra de Dios que no es difícil, y lo puede hablar y lo puede transmitir, es lo mejor que le puede pasar al Hijo de Dios. Que nuestros oídos sean sensibles, hermano, al llamado del Señor. Nuestros oídos tienen que estar atentos. Por eso yo siempre digo, cuando pasa el primer día que nos convoca el Señor para estar reunidos en la mesa, y los días pasan y tenemos que estar pensando, ya preparándonos para la próxima convocación, es una cosa que para los hijos de Dios no tiene que pasar desapercibido, hermano. Y nuestros corazones estén dispuestos a responder con prontitud ese llamado, esa trompeta, esa voz del Señor. Que la trompeta no suene en vano, hermano, porque en cualquier momento, mire lo que va a pasar, mire lo que les puedo decir, porque en cualquier momento oiremos el sonido de la final trompeta, hermano. Qué hermoso sería ese día, la final trompeta. Y yo quiero ir a la palabra de Dios, para que veamos, busquemos 1 Corintios también. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, que también nos va a llevar ahí a ver que todo lo que estamos hablando aquí nos lleva a la conclusión. Busquemos 1 Corintios, capítulo 15 y el versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Oh Señor, qué grandioso es, que vamos a poder escuchar esa trompeta. Y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. También quisiera leer, primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice nuevamente. Hermano, no es en vano que el Señor le haya dicho a su siervo Moisés que haga las trompetas. Esas son las trompetas que utilizó en aquel tiempo, pero que va a utilizar la trompeta para nosotros también. Resonará con claridad exquisita, hermano. Serán levantados, vestidos de incorrupción, los cuerpos de los creyentes que han dormido, ellos primero. Y nosotros seremos transformados, dice la palabra de Dios, para poder asistir a la reunión eterna con el Señor. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir en este día y en los días que nos toca estar juntos en la mesa, con los símbolos, participar? Es lo mejor que nos puede pasar. Deseamos, dice el Señor que deseaba estar con los suyos, y Él quiere que en esta mañana también lo hagamos de la misma manera.
Yo quiero concluir ya esta parte para que no se nos vaya mucho tiempo y quiero dejarle estas pocas palabras que dicen: las trompetas del anuncio de las buenas nuevas, dice, serán oídas por todo el mundo entero. Dice. Las trompetas del anuncio de las buenas nuevas será oída por el mundo entero. Sí, se va a oír. Pero fíjese, y con esto termino. Dice, pero la trompeta final será exclusiva para los hijos de Dios. Esta trompeta, esta voz, no la va a escuchar el mundo. La vamos a escuchar nosotros. La vas a escuchar vos, porque somos hijos de Dios. Porque hoy hacemos memoria de nuestro Salvador Jesús, el que vino, el que habitó, el que caminó entre medio nuestro, en medio nuestro estuvo, y nosotros ni le conocíamos, hermano. Pero Él nos sacó de esa inmundicia, nos sacó de las garras de Satanás. Pero hoy en gloria decimos, gracias Señor, porque tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y hoy hacemos memoria de ti. Así que hermano, vamos a compartir este pan y esta copa que nos lleva a pensar y a hacer memoria de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Que Dios nos bendiga, que bendiga su palabra, que bendiga la reunión, que bendiga todo lo que está en la mesa de cada hogar. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Y ahora sí vamos a participar de los símbolos y vamos a orar también. Oremos, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Tú nos hablas desde el primer versículo, del primer capítulo de la Biblia de ti, Señor. Aquí no podemos decir, no está el Señor, ya el Señor ya está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Oh Dios, gracias porque podemos ver, Señor, que tú ya nos hablabas, Señor, de tu Hijo amado que iba a venir a este mundo. Queremos, Señor, compartir este pan y esta copa que son símbolos de tu cuerpo y de tu sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Señor, bendice todo lo que hay acá, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú hiciste por nosotros, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor.
Queridos hermanos, vamos a terminar la reunión de la Cena del Señor con una oración. Oremos. Padre y Señor nuestro, que estás en los cielos, te agradecemos porque una vez más hemos podido participar a la distancia, recordar de tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, este sistema que estamos teniendo no es el que más nos gusta, pero en estos momentos junta la Iglesia lo está haciendo. Te damos gracias por haber podido participar. Te pedimos, Señor, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada cada día en cada una de nuestras vidas. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, recordemos los anuncios de la semana. Ahora, a continuación, luego de una música, escucharemos el mensaje de la palabra de Dios. El día miércoles, a las 20 horas, por Zoom, nos reunimos la Iglesia para estar orando por los motivos que tenemos publicados. Luego, a las 20:30, por el canal de YouTube, tendremos el mensaje de estudio de la palabra de Dios que en este último trimestre estamos estudiando las funciones de la Iglesia. El domingo que viene, a las 11 de la mañana, como en el día de hoy, nos reunimos vía YouTube para participar de la Cena del Señor y a continuación escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Ahora continuamos con la reunión, escuchando la música y luego el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias. Más
Bien, hermanos, después de haber participado en los símbolos, les invito a buscar un pasaje en la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, vamos a empezar la lectura desde el versículo 1, que dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, hasta acá nomás la lectura en la palabra de Dios. La confección de vasijas era una actividad común en todo el cercano oriente. La herramienta de trabajo consistía en 2 piedras circulares unidas por un eje vertical. El artesano con los pies movía la piedra inferior y esto hacía que la piedra superior giraba esa piedra superior y él allí colocaba la arcilla en el centro, y esa arcilla, ese barro era moldeado manualmente mientras la rueda giraba. Y esto aquí el profeta, la palabra de Dios, nos quiere mostrar cómo el artesano celestial moldea, le da forma a la arcilla humana. En el verso 2 dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Vemos aquí al profeta quietamente. Está allí como espectador. Está al lado del alfarero. Ahora ve al alfarero tomar un pedazo de barro que estaba al alcance de su mano. Y el alfarero amasa este barro y lo coloca, luego de amasarlo, sobre el torno. Luego hace girar la rueda con los pies. Y la piedra superior gira y él comienza. Sus manos empiezan a trabajar. Está allí trabajando el barro. Le está dando forma a una vasija por dentro, por fuera, teniendo en cuenta el más mínimo detalle. Hace uso de toda su habilidad para que esta pieza salga lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa? De pronto, ese barro se convierte en una hermosa vasija. Y él que quizá pensó, qué buena, para un templo o para estar en un palacio real. Pero, ¿qué pasa luego? Está casi terminada la vasija. Por un defecto del material, esta se derrumba, se deforma, se cae y se estropea. Algunos pedazos caen quizás al piso. Ahora, el profeta, ¿qué esperaba? Esperaba que este alfarero inmediatamente tomara otro pedazo de barro y desechara a este. Sin embargo, el artesano recoge con cuidado los pedazos que se habían quebrado
y los amasa, los trabaja nuevamente como al principio y volvió a hacer otra vasija distinta, como a él le pareció mejor hacerla. Quizá esta vasija no era tan hermosa como la primera, pero sin embargo era igual de hermosa y de útil. Aquí el profeta ve algo, ve la paciencia de este alfarero, ve de este alfarero, ve su cuidado para con el material. No desperdició el material, sino que supo reparar las pérdidas. Y aquí el profeta tiene una visión de la longanimidad y paciencia de Dios. Nos habla de que Él es el creador de todo, el creador, el hacedor. Nos habla sobre todas las cosas, hermanos, de su obra redentora. Nos habla de cuántas vidas transformadas y cambiadas por su poder. Vidas que estaban en ruina, vidas que no eran útiles, vidas que no tenían forma. Eran vidas desperdiciadas. Pero ¿cuándo se produce este cambio en el individuo, en el hombre, en la mujer? Cuando se está en las manos de Dios. Y ahora el verso 6 dice, Jehová Dios le dice al profeta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Hermanos, muchas veces nuestra dureza de corazón no le permite al Señor moldearnos a su voluntad. Debemos reconocer en nuestro fuero íntimo que Él es nuestro Padre. Nosotros somos el barro y Él es el artesano, es el alfarero. Cada uno de nosotros debe ser consciente de que fuimos hechos por Él. Somos la obra de sus manos. En primer lugar, el alfarero, que es nuestro Padre Celestial, tiene un ideal. En su imaginación ya existía la vasija. Ya existía la vasija que iba a ser. Él ve, está allí el barro sin forma. Eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. No éramos nada. Éramos seres errantes, muertos en nuestros delitos y pecados, carecíamos de forma. Por ejemplo, en la mente de Él ya estaba cada uno de nosotros. Por ejemplo, voy a ilustrar con algo simple. Un arquitecto, él aún no levantó el edificio, pero en su mente y en los planos ya está el diseño, la forma de ese edificio. ¿Y qué? De un modisto. Está allí la tela, sin forma. Pero él, antes de tomar la tijera, él ya en su mente tiene ya el diseño del vestido. Es más, ya tiene en su mente todos los detalles de esa prenda. Esto nos habla de que aún, por ejemplo, Jeremías, allí en este mismo libro, en el capítulo 1, verso 5, le dice el Señor, le dice Jehová Dios al profeta, ya al empezar su ministerio, antes que te formase en el vientre,
te conocí. Ahora, hermanos, esto nos habla de que aun cuando ninguno de nosotros existía, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial ya nos conocía. De modo que Él preordenó y nos predestinó para la salvación. De manera que Él tenía un plan. Aun cuando nosotros no habíamos nacido, tenía un plan para cada uno de nosotros. Ahora Dios tiene un plan para todos los hombres y mujeres que nacen. Él tiene un plan sobre cada individuo que viene a este mundo. Ahora este individuo decidirá si rechazarle o aceptarle. Ahora, no es el tema, pero hermanos, por eso los hijos de Dios estamos en contra del aborto, donde consideramos a la luz de la palabra de Dios, donde cada embrión o feto, o como se llame, es un proyecto de Dios. Un ministro dijo algo que da escalofríos. Hablando de un embarazo, hablando de una mujer. Lo que está en el vientre de una mujer no es una vida, sino que es un fenómeno. Y no hay nada más ridículo y patético que esto. Ahora, por ejemplo, ampliando el concepto, por ejemplo, el Salmo 139, verso 16, allí el salmista, guiado, inspirado por Dios, vierte esta frase. Y dijo esto el salmista, allí en ese versículo 16 del Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Hermanos, cada uno de nosotros es un proyecto de Dios. Él ya nos conocía antes de nacer. Él conocía nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros egoísmos, nuestras miserias, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, el ideal de Dios para nosotros es que cada uno de nosotros llegue a ser semejante a Cristo, a la altura de un varón perfecto. Claro, esto desde nuestra visión parece imposible, pero lo que es imposible para nosotros, para Dios no. El Padre quiere que cada creyente refleje en él el rostro de Cristo. Él quiere que cada creyente tome su cruz y le siga a su Salvador. El Señor Jesús nos dice, venid en pos de mí. En segundo lugar, el alfarero logra su propósito por medio del torno. El artesano está trabajando allí en su mesa, en esa piedra que gira. Está allí trabajando. Está dando la forma, pero también está limpiando. Está sacando las sobras. Está sacando todo aquello que afea a esa vasija. Le está dando una terminación final, una terminación fina. Y esto, hermanos, nos habla de disciplina. ¿Cuántas cosas en nuestra vida debemos cambiar o corregir? Muchas veces
Acá no se trata de elegir entre lo bueno y lo malo. Aquí se trata muchas veces de elegir entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor para nosotros es siempre estar en las manos de nuestro Dios, para que Él moldee, pula nuestro carácter. Nuestro carácter nos da forma, define cómo somos, qué clase de personas somos, qué pensamos, cómo obramos. Que Él lime nuestro carácter, hermano, eso debe ser el deseo. Ese debe ser nuestro pedido a Él, que Él nos moldee. Muchas veces queremos cambiar o mejorar por nuestros propios medios y fracasamos. Nos creemos autosuficientes. Pensamos que tenemos un autocontrol, que no dependemos de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos anima, nos invita a seguir a nuestro Señor, pero no solo sus enseñanzas, sino que obrar como Él obraba, pensar como Él pensaba. Solo Él puede elevar nuestra calidad de vida espiritual y, por qué no, también material. El Señor Jesús, como creador de todas las cosas, tanto terrenales como celestiales, tanto visibles como invisibles, es el único que tiene la prerrogativa de otorgar esa nueva vida, y lo hace mediante una nueva creación. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechura suya. Somos una nueva creación. Somos vasijas moldeadas, hechas por Él y para Él. Ahora, hermanos, ¿qué de nosotros? Solo podemos decir que Él nos use de acuerdo a su voluntad. Él nos formó, nos dio vida. Hermanos, lo que nosotros debemos hacer es ponernos en sus manos, como ese barro sin forma. Sin Él no somos nada. En sus manos somos valiosos. Somos piezas útiles que Él ha de usarnos. Hermanos, que este sea el deseo para nuestra vida, que realmente sepamos ponernos en sus manos para que Él nos dé la forma que Él quiere. Y Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y hermanos, una vasija tenía una función: ser útil en un hogar, en un templo, donde sea. Y hermanos, nosotros fuimos formados por Él para ser útiles en todo lugar que nos ponga. Hermanos, que en esta mañana el Señor bendiga su palabra. Antes ya de despedirnos, voy a dar los anuncios. El miércoles, hermanos, a las 20 horas, tenemos nuestra reunión de oración por Zoom. Luego, media hora después, 20 y 30 horas, un estudio en la palabra de Dios. En este caso, hermanos, este miércoles tenemos una visita. La visita del hermano Daniel Volpi, de la calle Monroe, en Capital, con un hermoso tema. El tema que nos convoca en esta oportunidad es una iglesia que contiene. Hermanos, oremos por nuestro hermano Daniel, por su trabajo que él está haciendo. Él prepara mensajes para diversas iglesias, ya que no podemos circular, reunirnos. Pero los dones
nunca se suspenden. Los dones siguen trabajando y estos son un misioneros, siervos del Señor que trabajan, preparan estos mensajes y oremos por él, por su familia. Y el domingo a las 11 de la mañana, la cena del Señor. Luego tendremos el encuentro familiar de los domingos. Voy a terminar con una oración, hermanos, así que oramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias en este día, en esta mañana, porque a pesar de no reunirnos en el templo, en tu casa, podemos sí hacerlo usando este medio. Y te damos gracias, oh Dios, porque tu fidelidad está presente en cada una de nuestras vidas. Nos cuidas, nos proteges, nos guías, también nos consuelas y también nos hablas a través de tu palabra, la cual, Señor, es como una espada de 2 filos que penetra dentro de nuestro corazón y saca de allí todo lo que hay adentro. Señor, para ti somos un libro abierto. Tú nos conoces aún mejor de lo que nosotros nos conocemos. Gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella nos anima, nos consuela, pero también nos exhorta, nos desafía a ser cada día mejores y más útiles en este mundo, en esta vida. Gracias, Padre Celestial, que nos ayudes a terminar bien este día bajo tu guía, bajo tu protección, y guárdanos de todo mal cada día. Todas estas cosas lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.